muchas veces son pruebas, son tribulaciones, pero muchas veces tienen la culpa porque no son obedientes a la palabra. Si no eres obediente a la palabra, siempre habrá consecuencias. Pero si eres obediente a la palabra, aún en las pruebas no hay consecuencias, sino que hay exaltación, porque vamos a darnos de cuenta que hay un Dios que nos cuida. Amén. Hoy vamos a ver en el libro de Mateo. Vamos a entrar en una serie nuevamente, porque a partir del primero del otro mes, Dios primero, tenemos que entrar nuevamente en el Evangelio para comenzar a enseñarles a los hermanos, aunque pareciera lo pinino, es lo más importante de la palabra de Dios. Vamos a ir a los evangelios para poder enseñar, porque los evangelios son palabra dicha por Jesucristo y escrito por los escribas, Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Pero es importante, hermano, porque son palabras y dichos de Jesucristo. Pero hoy vamos a hacer un salto grande y vamos a ir a Mateo 7. Y la prédica, para los que apuntan, se llama El juzgar te traerá juicio. El juzgar te traerá juicio. Amén. Y eso está en el libro de Mateo 7. A ver, alabado sea el Señor. Mateo 7. Mateo 7. Ahí es donde vamos a sacar la prédica. Vamos a ponerlo en pie, hermanos, cuando encuentran Mateo 7 y vamos a leer lo que dice la palabra. Pueden sentarse, hermano. Pueden sentarse. Dice, el pecado es el menú diario y los cristianos somos los tentados y probados en nuestra fidelidad y en nuestra fe para saber si somos elegibles para recibir la corona de la vida. De eso se trata todo esto, hermano. Que seamos elegibles para recibir una corona. Esa corona nos va a dar vida eterna con nuestro Creador. Pero mientras que estamos aquí viviendo en la tierra, vamos a pasar por ciertas pruebas y tribulaciones. Y el enemigo tiene toda cantidad de malicia para poder inyectar en las personas, aún en los cristianos, para poder así regirse de la creación de Dios, porque Él sabe, si hay alguien que sabe cuánto nos ama, Dios es Satanás, aunque ustedes no lo crean. Él es el que sabe, y es por eso que Él nos odia, y nosotros, ninguno de nosotros podemos ser aliados de Satanás, jamás, porque Él no ama a los hombres. Los hombres fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y esa es la gran razón por la cual cuando Él nos ve, Él dice, se parecen a los que me echaron de mi trono. Porque Él estaba bien en el cielo, pero su astucia, su maleantería, lo hizo a Él querer ser Dios. No como Dios, sino querer ser Dios. Y en ese juego de querer ser Dios, Satanás inyecta a personas para que crean que Dios los llamó para algo a la cual Dios no los llamó. Y ahí es donde comienzan los problemas de los seres humanos. Cuando sintieron que fueron llamados para algo a la cual no fueron llamados. Nos encanta saber de que las personas tengan anhelos para hacer cosas, pero la oración, el hablar con Dios, te da el sello, la verificación de lo que tú viniste a hacer en la tierra. Cuando Dios nos trae a la tierra, cada uno de nosotros tenemos
diversos compromisos. Primero, el compromiso de ser buen hijo, porque de ahí es donde comienza todo el camino hacia la corona. Buen hijo. Después de ahí, ser buen padre. Después de ahí, ser buen vecino. Después de ahí, ser buen trabajador. Después de ahí, el ministerio o lo que sea que el Señor te ha llamado, ya sea para barrer la iglesia, ya sea que te llamó como levita o para la alabanza o lo que sea, hacerlo con excelencia delante del Señor. Porque de eso se trata, de lo que se llama el deber cumplido. Ok. El enemigo estará siempre al acecho para que tú no reconozcas a qué fuiste llamado. Siempre te tratará de sacar de lo que es el tiempo de Dios en ti, para que tu tiempo sea más atrasado. Pero si tenemos comunión con Dios, comunión con la palabra, porque si no hay comunión con la palabra, ¿cómo vamos a saber lo que Dios espera de ti? Tenemos que tener comunión con la palabra, porque es a través de la palabra que vamos a saber cuál es el pensamiento de Dios y cuál es el pensamiento de Dios hacia nosotros. Porque, hermanos, los caminos de Dios son altos, pero ¿qué sucede? A través de la palabra lo conocemos. Porque en Dios no hay secreto. ¿Por qué en Dios no hay secreto? Porque vamos a entrar a esto de lo que es el juzgar. Mira, toda mi vida, hermano, yo me la he pasado explicándole a las personas las cosas. Cuando mi mamá buscaba la correa, no, ni lo buscaba. Ellos en mi tiempo nos mandaban a nosotros mismos a buscar la correa para pegarnos. Y en mi trayecto de buscar la correa, yo siempre me explicaba a mi mamá el por qué hice o por qué no hice. Y llegaba el momento en que cuando ya le entregué la correa, de tanto explicar, me perdonaban. ¿Por qué? Porque la explicación tiene algo muy importante. No estoy hablando de la mentira, la explicación. Muchas personas están siendo condenados, están presos, están condenados, porque de repente alguien juzgó mal acerca de la persona. Y llegó el momento que hasta la misma persona creyó en su culpabilidad, siendo inocente. Pero la manera en que lo acecharon y lo inculparon y no le creyeron, la misma persona comenzó a pensar, ¿será que es verdad lo que dicen de mí? Ahora el Señor nos dice, no juzguéis para que no seas juzgado. Eso es lo que se trata esto, hermano. En la multitud de explicación pudiera encontrar el juez que te va a sentenciar el sentir del por qué hiciste tal cosa. Y el perdón puede venir. Pero si tú te callaste, no explicaste, entonces te pueden culpar a ti tanto de lo tuyo como de lo ajeno. Dice la palabra que nosotros no debemos de encubrir el pecado ajeno. No lo digo yo, la palabra lo dice. Cuando hay un pecado, no podemos ser cómplices de ella. Aunque esa va a ser la prédica para después. Necesito hablar acerca de juzgar. El juzgar sin prueba pudiera meternos en problemas. ¿Right? Y como Dios sabe eso, aquí es Jesús hablando y Mateo escribiendo lo que dice Jesús. Jesús dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Toda persona que juzga corre el riesgo de que lo juzguen también. Porque acuérdense, hermano, estamos viviendo en la tierra y
cuando tú menos piensas que alguien sabe algo de tu pasado, lo saben. Lo saben. Y Dios prefiere que nosotros seamos perdonadores. Porque en la línea del perdón dice que el amor cubre multitud de pecados. Así que lo que Dios dice, ok, estos son mis hijos, yo los he lavado con mi sangre y los he convertido en nueva criatura, para que lo pasado quede olvidado y borrado. Pero si nosotros no estamos sintonizados con Dios en el borrador de Dios, entonces nosotros vamos a vivir condenándonos a nosotros mismos de algo que ya el Señor se olvidó. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Sigue diciendo la palabra. ¿Y por qué miras la paja que está en los ojos de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¡Wow! Esto es tremendo, hermano. Porque sí podemos ver la falta tangente en alguien y querer criticarlo. Pero ¿qué de nuestras propias faltas? A veces nuestra falta supera la falta del hermano. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener muy claro. Muchas veces hay personas que están haciendo algo, pero como el apóstol Pablo, que él se sentía, yo estoy trabajando para Dios. Sin embargo, se dio de cuenta de que no estaba trabajando para Dios. Él estaba persiguiendo a los cristianos, pero él estaba seguro de que él estaba trabajando para Dios. Y él fue enseñado por Gamaliel, uno de los hombres que sabía la ley de arriba hacia abajo, por los lados, por los medios, por todos lados. Así que él sentía que lo que él estaba haciendo estaba bien. Sin embargo, cuando él tiene un encuentro con Jesús, Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Oh, tremendo, hermano. Yo no quisiera que el Señor me diera, ¿por qué hiciste eso a mi siervo? ¿Por qué? Porque la palabra dice en el libro de Lucas 17:1, imposible que no nos vengan tropiezos. Pero sigue diciendo, pero ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños. Mira cómo el Señor nos considera uno de sus pequeños. Así que nosotros tenemos que tener como mucho cuidado, porque en esta parte es donde el enemigo tira su dardo, tira su anzuelo para saber a quién puede atrapar. Y nosotros tenemos que ser sabios, porque no tenemos un día en el Evangelio, tenemos años. En esta mañana había un hermano que me estaba hablando de algo y comencé a ver el cuadro. Dice, Satanás se levanta y se pone su ropa de trabajo. Se pone su ropa de trabajo. Comiencen ustedes también a ver este cuadro, hermano. Satanás se levanta, se pone su uniforme de trabajo para salir a trabajar. Y al él salir a trabajar, hay alguien que lo está persiguiendo. Y ve que Satanás pasa a una cantina y no entra. Y le llama la atención, le dice, ¿se te olvidó dónde trabajas? Y Satanás le dice, allí no, él iba para la iglesia. Los de la cantina eran de él. Su trabajo era ir a la iglesia para ver a quién él puede sacar del camino. Y es por eso que Dios nos dice que oremos los unos por los otros. Inclusive dice, si tú veas que tu hermano está en una falta, ore por él, restáuralo. Porque nosotros tenemos la capacidad
de poder presentarle al Señor el problema del hermano sin que el mismo hermano sepa. Y eso sí, escuchen esto, cuando van a llevar el problema del hermano a Dios, asegúrense que ustedes tienen prueba de que el hermano o la hermana está en una falta para que Dios no te castigue en el momento por causa de que tú creías que el hermano o la hermana estaban en alguna falta. Cerciórense de lo que están haciendo. Tú puedes, si tú ves a un hermano decaído, un hermano que ya tú no ves que él está en ese espíritu, en ese gozo que tenía, tú puedes hablar con Dios y decirle al Señor, Señor, veo a mi hermano o a mi hermana que ya no están tan activos como antes. Ayúdalos a que se reactiven. Eso puedes preguntarle a Dios. Pero no le lleve a Dios cosas que ustedes no están seguros. Porque el mismo Señor dijo, dice en 4, ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien. Si la viga ya no está en tu ojo, hey, me equivoqué. No era mi hermano, era el vecino. Porque muchas veces, pero porque vemos mal, porque tenemos una viga en el ojo. Una viga puesta por Satanás que no permite que veamos la luz, que es Jesús. Porque a eso vinimos, a ver la luz, que es Jesús. No venimos a ver o criticar al hermano. Dios nos mandó a que nos amemos los unos a los otros. Dios nos mandó a amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Así que nosotros tenemos una tarea bastante gozosa, porque no debe ser doloroso amar a un hermano. No debe ser. Lo que sí debe ser un poquito preocupante es comprender a los hermanos y en las situaciones por las cuales están pasando, porque cada uno de nosotros estamos pasando por una prueba diferente, pero humana. Aquí es donde está la parte sabrosa de todo esto. Estamos pasando por pruebas diferentes, pero todas las pruebas y las tentaciones son humanas. Así lo dice la palabra. Lo dice 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no permitirá que seas tentado más de lo que puedas soportar, sino que juntamente con la tentación te dará la salida. No te va a quitar la tentación, pero sí te va a enseñar la salida. Y nosotros sabemos que la salida es Jesús. Si nosotros tenemos comunión con la palabra, ya tenemos la salida. Porque la salida nos indica dónde podemos salir. Para que, aunque nos juzguen injustamente, nosotros somos irreprensibles. Busquen esa palabra, hermano, irreprensible. Es una palabra que es sabroso cuando lo porta algún cristiano. Irreprensibles. Tremenda palabra, hermano. Y el mismo Pablo le dice a Timoteo, si alguien quiere ser diácono o quiere ser obispo, debe ser irreprensible. Estoy ansioso y tengo que decirle lo que significa irreprensible, hermano. No me puedo aguantar. Irreprensible es la persona a la cual le están acusando. Sí, tú. Pero no encuentran ninguna culpa en él o en ella.
esa es una persona irreprensible. Que no importa cuántas acusaciones traen, un libro lleno de acusaciones, pero a la larga se dan de cuenta, pero no es suficiente para condenarlo. Ese es irreprensible. Por eso que nosotros tenemos que no solo presentar una imagen, sino una verdad. Tenemos que ser una persona transparente en nuestro vivir para que los hermanos puedan decir, él no puede ser, él no. Puedo meter mi mano en la candela por él o por ella. Es tu forma de vivir. Alabado sea el Señor. Vamos a entrar en un pedacito que yo siempre decía, wow, ¿cómo entender esto? ¿Cómo entender esto? Y Dios me lo enseñó. Mira lo que sigue diciendo en la palabra, porque es como que el avión quiere aterrizar, hermano. Dice, no deis los santos a los perros. Oh, no des los santos a los perros. Wow, ¿qué el Señor quería decir con eso? En el tiempo que Jesús vino a la tierra, nosotros los gentiles nos trataban como los perritos. Nosotros éramos los perritos. Pero más allá de pensar que nosotros éramos perritos, porque hubo una perrita que le dijo a Jesús, él estaba pidiendo migajas. Y cuando Jesús dijo, pero yo no vine para, para los perritos, sino que yo vine para los que me llamaron a decir, hasta los perritos cogen migajas. Y el Señor dijo, oh, esta mujer es inteligente, es bien sabia. Porque el que sabe pedir, se les dará. Porque si pedimos en lo que nosotros sabemos que le agrada a Dios, lo vamos a recibir. Amén, hermanos. Luego se nos sigue diciendo, ni echéis tus perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Qué para ustedes sería una perla? Para mí una perla es toda bendición que Dios me da. Cuando yo pude unir esto de no le des los santos a los perros y tu perla a los cerdos, yo entendí que el Señor me estaba tratando de decir esto. Cuando yo me jubilé de los bomberos, estaba el momento de los taxis. Y yo oraba y le decía al Señor, Señor, yo creo que si yo soy dueño de algún cupo de taxi, las cosas me irán bien. El Señor dijo, está bien pues. Porque al Señor le encanta como complacernos. Pero ese está bien pues, no vino por un está bien pues, sino vino por la rodilla, por mi rodilla. Porque yo me levantaba temprano y hablaba con mi Dios. Yo planificaba las cosas que quería. Tenía como tres o cuatro taxis, ya no me acuerdo. Creo que era 4 taxis. Pero ¿qué yo hice con la bendición que Dios me dio? Lo puse en mano de los perros y de los cerdos. ¿Ah? ¿Cómo así? ¿Tú dejaste que un perro te maneara tu carro o un cerdo te maneara tu carro? Sí, hermanos. Puse mis manos en personas que ni siquiera saben lo que es orar. Personas que no quieren a Dios. Mis bendiciones lo puse en manos de personas que ni siquiera oran. Y vi cómo pisotearon mi perla. Pisotearon. Algunos me dañaron algún taxi y lo dejaron parqueado en cualquier lado. Y ahí fue donde entendí lo que el Señor me estaba diciendo. Nosotros tenemos comunión con el Señor. Este es un trabajo arduo que nosotros hacemos.
La mayoría aquí se levanta a 3 o 4 de la mañana, 5 de la mañana. Yo no puedo estar en la cama sin levantarme a las 4, si no hay un mosquito que no sé quién lo contrató para despertarme. Tú tienes que levantarte a orar. Primeramente que tienes que orar por toda la congregación. Tienes que orar por tu familia. Y tienes que orar para que Dios te cuide en tu salida y en tu entrada. Eso es una rutina diaria en mi vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios decidió. Que nosotros oremos los unos por los otros. No hay tiempo. Ya le he estado diciendo esto a ustedes y probablemente el que no me entienda en esto es porque yo me estoy diciendo a mí mismo. Ya no hay tiempo para mí para entrar en disputa con nadie. Mi tiempo es de seguir gozándome cada día que el Señor me da y seguir exaltándole por las maravillas que yo veo que Él hace en mi vida y aún en la vida de los hermanos. Porque hermano, yo estoy maravillado. Muchos de ustedes deberían de estar pensando, ¿y si voy allá y comienza a llover y comienza a inundarse ese templo? ¿Qué hago aquí? Pero vinieron, hermano. ¿O será que vinieron con su bota de agua? ¿O es que la fe de ustedes es tanto de que el Señor no va a permitir que salgan de aquí mojados? Eso me alegra, hermano. Yo me gozo, hermano. Yo me gozo con las cosas que el Señor hace por mí, las cosas que yo veo que el Señor hace por los demás. Por eso que yo trato de no juzgar a nadie. Yo trato de comprender a las personas. Porque como tengo 60, voy para 67 años, aquí hay quienes me están mirando como que yo estoy más grande que tú. ¿Qué este peladito me está diciendo? Ok, yo sé. Pero en los 66 años he aprendido tantas cosas del Señor, hermano, que me siento tan alegre de, wow. Imagínense que yo estoy celebrando el día del abuelo, o del bisabuelo o algo así. Esto es algo como tremendo. Porque hay personas que no van a llegar ni siquiera a ser papá por causa de cómo el mundo va. ¿Eh? Así que nosotros que hemos llegado a un punto donde estamos ya alcanzando los 70, hermano, ahí es donde tal vez el Señor dice, ya, alegrémonos, hermano, gocémonos, no hay tiempo. No hay tiempo para juzgar a nadie, hermano. Oremos por el hermano que tú eres el que siente que está haciendo mal. Oremos por ello. Y si el Señor te da palabra para enfrentar al hermano, enfréntalo. Porque es el Señor que te dio palabra. Pero no hagamos las cosas porque nosotros creemos. Alabado sea el Señor. A mí me gusta lo que dice el 7:21. Acompáñenme, hermano. Mira lo que el Señor dice. No todo el que me dice Señor, Señor, estará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Wow. Eso fue una piedra bien grande, hermano. Pero ¿qué nosotros tenemos que procurar? Hacer las obras de su Padre. Porque si hacemos la obra de su Padre, ¿qué es hacer la obra de su Padre? Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es eso. Pero eso no es tan duro. Hermano, no es tan duro. Hay personas que no se dejan amar. Pero Dios no te está diciendo que si se deja amar o no se deja amar. Él te está diciendo que ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No te está dando opción. Debemos hacerlo. Debemos de preocuparnos porque, wow, el hermano hizo un proyecto pero le salió mal. Oremos en el Señor para que el próximo proyecto lo haga bien. No tengan miedo, hermano, de explicar. Por eso ustedes ven que yo digo,
¿Alguien tiene alguna pregunta de algo? Porque hermano, para preguntas, aquí estoy yo. Yo pregunto. Yo me explico para salir de la murmuración. Yo me explico. Y yo estoy abierto para que cualquiera me haga cualquier pregunta, inclusive de mi vida personal. Porque soy abierto para ustedes, hermano. He cometido faltas, el Señor me ha perdonado y he seguido peleando la buena batalla de la fe. Nadie es santo, no somos perfectos, pero en la medida en que me doy de cuenta que hay una piedra con que me tropecé, trato de tropezarme con otra, no con la misma. Porque en este mundo hay pruebas y tribulaciones, pero hay una guía. Dios está con nosotros hasta el fin. Y Él nos está guardando. Él nos entregó un espíritu no de cobardía. Él nos entregó un espíritu valiente para que nosotros pudiéramos enfrentar a lo que sea. Por eso que los que no vinieron el miércoles lo perdieron por encimita, pero yo creo que lo grabaron lo del miércoles. Ahí lo perdieron. Vamos a tener que predicar sobre eso nuevamente. Donde el Señor nos dice, esforzaos y sean valientes. Eso es lo único que tenemos que hacer, hermano. Pareciera duro esto, hermano. Pero no está tan duro. Está duro, pero no está tan duro. Solo hay que esforzarnos y ser valientes. ¿Pero por qué? Porque hay una promesa. ¿Y cuál es la promesa? Él estará con nosotros. Ah, así sí. Si sé que Él está conmigo, así sí. Pero si me va a mandar solo, vamos, Señor, mándame aunque sea a Aarón, pero no me mande solo en esto. Así que nosotros tenemos que estar seguros que estamos en el Señor. Si estamos en el Señor, hermano, estamos hechos. Estamos hechos. Van a venir las pruebas, van a venir las tribulaciones, vamos a hacer falta, vamos a ser reprendidos. Los hermanos no van a decir, no, no era así, ese no era el camino, era esto. Y si te lo enseñan con la palabra, bueno, gracias hermano, porque también soy humilde. Yo acepto error. Yo acepto que soy un humano. Si yo tocara mi espalda y sintiera pluma, wow, entonces, si sintiera pluma detrás de mi espalda, significa que soy un ángel o algo así. No me vengan con ningún cuento, hermano. Ya soy perfecto. Pero como no encuentro ninguna pluma, pudiera yo errar, hermano. Y estoy dispuesto a que alguien me diga, no es así, porque la palabra dice que es asá. Así sí. ¿Estamos entendidos, hermano? Hermano, esto es como, esto es algo gozoso, hermano. Esto es algo sabroso. Es sabroso cuando lo entendemos. Sí estamos en tribulaciones, sí estamos en prueba, pero sí tenemos a Dios con nosotros. ¿Qué más queremos, hermano? No quieran que todos los comprendan, porque eso es imposible. Si el Señor dijo, los discípulos se acercaron a él y le dijeron, pero si estamos contigo y estamos sirviéndote. Escuchen esto, discípulos míos. Imposible que no les vengan pruebas. Imposible. Pero hay de aquel que por ella venga. Vamos a ponerlo en pie, hermano. Vamos a ponerlo en pie. Porque me estoy emocionando tanto que probablemente esto quede como una vigilia. Como me estoy gozando, hermano. Ya vamos a entrar en lo que es las palabras que dijo Jesús. Vamos a entrar en un tiempo de eso, hermano, para que ustedes vean que lo que dice Jesús lo estamos viviendo. Vivimos lo que dice la palabra. Y si hacemos lo que dice la palabra,
nos irá bien. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor, cantando en la afuera. Te alabamos, Señor, te exaltamos.